A partir de aquí ya presento a Amparo Salón Lucas, es juez desde el año 2001, destinada en Villarreal durante más de 11 años, ha trabajado en Sagunto, Segorbe, Paterna y Torrent y actualmente está destinada a la Audiencia Provincial de Valencia. Gracias, Amparo. Bueno, me presento, mi nombre es Amparo Salón. Como ya han dicho, actualmente soy magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia. He sido durante 11 años juez del Juzgado número 5 de Villarreal y bueno, pues de ahí viene un poco el nexo de unión entre la residencia Novaire Domusvi y yo, y el hecho de que esté yo hoy aquí. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Domusvi y a la Universidad de Castellón por haber organizado estas jornadas sobre un tema tan sensible y tan invisible socialmente como son las personas mayores o las personas vulnerables. Agradecer también a José María, que no está hoy aquí, que ha sido la persona que ha puesto en unión ambos mundos, el residencial o el asistencial con el judicial, y es el artífice de que estemos hoy nosotras tres aquí hablando de este tema. Y en primer lugar me gustaría hacer una reflexión acerca de la invisibilidad de las personas mayores. Me parece muy interesante el hecho de que se tome esta iniciativa, estas jornadas anuales acerca de personas mayores y vulnerables, porque hablamos mucho y socialmente, políticamente, legislativamente de otros colectivos y sin intención de desmerecer a ninguno, y no voy a nombrar a ninguno para no hacer comparaciones, pero se habla de los derechos de tal, de los derechos de cual, protejamos a, y las personas mayores y las personas vulnerables se quedan realmente siempre en última instancia a la hora de tomar este tipo de medidas de aseguramiento y de protección. Después veremos a nivel legislativo cómo ha sido desde los inicios hasta hace 3 años que se han tomado realmente iniciativas legislativas para protegerlos. Tan invisibles son los ancianos o las personas vulnerables o dependientes que ya, y estoy en un plano totalmente personal a la hora de hacer este PowerPoint, pues resulta que me he comprado un ordenador nuevo y PowerPoint tiene como 200 ya plantillas prehechas sobre medicina, sobre viajes, cooperación, economía, niños. Encontré ropa de todo. Ahora, ni una sobre ancianos o personas vulnerables. Con lo cual, de nuevo, mi agradecimiento a que se tome esta iniciativa para visibilizar y concienciarnos de las necesidades de estas personas. Mi ponencia se llama Violencia patrimonial y vulnerabilidad. Violencia patrimonial como tal concepto no existe en el derecho español. No encontrarán ningún artículo ni ninguna ley que hable de violencia patrimonial, pero he tomado prestado el concepto de ordenamientos jurídicos latinoamericanos, que nosotros vamos allí a sus países a colaborar con ellos y ayudarles, pero hay veces que ellos, con conceptos como este, nos demuestran que en algunos aspectos están adelantados a nosotros. Ellos tienen el concepto o el delito de violencia patrimonial, el ejercicio de la violencia a través de la economía. Esto no significa que en España delitos de tipo económico cometidos contra personas vulnerables estén impunes. Nosotros tenemos nuestros tipos penales del robo, el hurto, la estafa, la apropiación indebida, junto con la agravante del prevalimiento de la situación de superioridad. Pero no tenemos esta figura específica, este delito específico. Sin embargo, he tomado esta expresión violencia patrimonial porque pienso que es mucho más ilustrativo y comunica más lo que yo quiero transmitir, es decir, el hecho de que a través del tema económico el daño que se pueda llegar a ocasionar a una persona mayor vulnerable mucho más a veces que un maltrato, dijéramos, de tipo físico. A ver si pasa. Bueno, no me pasa. Ahora, perdón. Bueno, no me gusta a mí hacer las ponencias con mucho texto ni con mucho rollo, entonces lo que he hecho es poner simplemente unas fotografías con unos ejemplos además de ejemplos prácticos reales que he tenido yo en el juzgado en el que han estado involucrados delitos de contenido económico y personas vulnerables.
simplemente para poner a título de ejemplo y lanzar conceptos que creo que se quedan mejor. La primera fotografía, que son las personas mayores en un cajero automático, hemos tenido, o mejor dicho, tuvimos, porque ya no estoy allí, en Vila-real, una nueva tipología delictiva nacida de la crisis económica. La crisis económica provocó que el concepto de la familia se reestructurara, los padres perdieron su trabajo, las empresas se fueron a pique y sabemos todos que la familia se reestructuró bajo el paraguas del abuelo, ¿vale? Muchas familias económicamente dependían de la pensión del abuelo, vivían todos juntos incluso, y eso provocaba que, en el caso concreto que voy a hablar, los nietos, los jóvenes, los adolescentes, pues se aprovecharan un poco de esta situación. En el tema del cajero automático simplemente es ese anciano, ese abuelo que no está para incapacitar pero está desorientado ya, tiene pérdidas de memoria, y el nieto que sabe dónde está la cartilla, qué días cobra y la contraseña o el PIN. Por lo tanto, el nieto, el día que sabía tal, 20 y tantos que cobraba la pensión, sin que el abuelo se diera cuenta, iba con los amigos, sacaba y dejaba la cuenta del abuelo a cero, y el abuelo se quedaba sin dinero para sus necesidades. Este es el del compro oro, otro delito, otra tipología de delito que nació a raíz de como digo, redefinición del concepto de familia a partir de la crisis económica. Es un caso que tuvimos, que a lo mejor Gemma se acuerda, de una chica que estuvo viviendo con su abuela durante un periodo en el que su madre no se podía hacer cargo de ella. Entonces esta chica sabía los horarios de la abuela, los días donde iba tal cosa, a qué hora, dónde tenía las joyas, dónde tenía el dinero, qué joyas se usaba más, qué joyas se usaba menos. Entonces lo que hacía era, se conchababa con las amigas, una amiga se quedaba en el portal vigilando que no viniera la abuela, y otra amiga o ella entraba con la llave, que ya tenía claro de haber vivido allí, y cogía las joyas que ya sabía que se iba a dar menos cuenta porque se ponía más esporádicamente, o donde tenía dinero ahorrado que no lo miras todos los días y no te vas a dar cuenta si te faltan 50 o 100 euros. Este delito se descubrió porque, no sé si lo saben, si no lo digo, las tiendas de compro oro tienes que ser mayor de edad para venderlas, las joyas, entonces ellos registran el DNI, no lo vendía la nieta, lo vendía una amiga, pero la policía hace un cotejo de las joyas denunciadas como robadas y las joyas que se venden. Entonces, una de estas joyas que la mujer se dio cuenta las denunció y se pudo saber que esta joya había sido vendida en un compro oro. Otro de los casos de abusos de tipo patrimonial o económico lo tenemos en la fotografía del centro, que es el abono del Vila-real. Esto era un asunto de una persona que había sido incapacitada judicialmente y, como ustedes saben, el tutor tiene que rendir anualmente cuentas. El fiscal supervisa o da el visto bueno, dijéramos, a esas cuentas, y el juez después las autoriza. Pues en ese trámite, que muchas veces parece que sea automático o que no vamos a mirar nada, se aportó el listado de movimientos de la cuenta del incapacitado, y el fiscal se dio cuenta de que esta persona estaba abonada, yo no sé de fútbol, pero estaba abonada en lo más caro, no sé, palco o lo que sea, en lo más caro del Vila-real. Se inició una investigación, finalmente no se pudo determinar nada, no se pudo castigar al tutor penalmente, porque él decía que es que su tutelado, su pupilo, era muy futbolero, disfrutaba mucho y lo pasaba muy bien en el fútbol. No se llegó, como digo, porque no se llegó a probar si iba o no iba, pero el mensaje que se transmitió, y es otra de las cosas que yo quiero que quede hoy aquí, es que estas personas no están solas. No puedes, te dan un patrimonio ajeno para administrar, no puedes hacer lo que quieras, porque el patrimonio ajeno en tus manos es muy goloso, es muy fácil, lo gastas con más alegría que el tuyo propio. Entonces, hay un control antes y hay un control después de la incapacidad. Y en este caso, como digo, se descubrió el tema del abono. Otro de los asuntos que
que me impactaron más fue también un caso de una mujer que había sido declarada judicialmente como incapaz, tenía un retraso mental moderado y, como digo, se la declaró incapaz para gobernar su persona y sus bienes. Esta mujer era huérfana de madre y, a la hora de nombrar tutor, su padre con el que vivía era mayor, tenía achaques, no era fácil para él moverse a grandes distancias, etc. Y tenía dos hermanos, uno que vivía más cerca de la casa donde ella vivía y la otra hermana que vivía más lejos. Bueno, pues entre tú y yo, pues yo que vivo más cerca. Vale, bien. ¿Qué pasó? Esta mujer, como digo, tenía el patrimonio de la herencia de su madre y además trabajaba en temporada de naranja en un almacén, con lo cual tenía una vía modesta de ingresos, pero la tenía. Descubrieron un día y vinieron a denunciar al juzgado y se dieron cuenta que esta mujer era propietaria de un piso y ella no lo sabía. ¿Qué había pasado? Pues que el hermano, el tutor, con el dinero de ella y a nombre de ella, claro, en su condición de tutor había comprado el piso del mismo rellano que el suyo, puerta con puerta. Entonces había tirado, ¿tú no te recuerdes? Marisa igual sí, y tiró tabique y se hizo el piso el doble de grande. Cuando iniciamos el procedimiento, el argumento que él nos dio fue un argumento maravilloso y fantástico si viviéramos en un mundo de luz y color en el que no vivíamos, que era que él había comprado ese piso a nombre de su hermana en su beneficio, porque la idea era que ella fuera a vivir allí, porque ella quería vivir allí. Ponemos una puerta, ella está al lado mío, en el momento que ella necesite yo voy, yo le llevo, le ayudo a comprar, le ayudo a lo que ella necesite, pero ya tiene su intimidad. La idea es fabulosa. Lástima, lástima, lástima que esa mujer jamás fue a vivir a ese piso. Y le preguntamos, recibimos declaración a ella y a los demás familiares, nunca jamás dijo que ella quisiera vivir allí, porque no le gustaba el barrio, porque le gustaba su casa, porque le gustaba vivir en su casa, en su barrio, con su padre, que ella tenía su peluquería, sus amigas allí, y que jamás ella había querido comprar esa vivienda. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso sí que se siguió el procedimiento hasta el final y este tutor fue condenado penalmente. Y el tema también que quiero transmitir es estas personas están protegidas, pero la legislación tiene alguna laguna que permite situaciones de abuso, que después a posteriori le ponemos solución. ¿Cuál es la laguna o el fallo que yo le veo? Para administrar un patrimonio ajeno, en calidad de tutor, hay una serie de cosas que para hacerlas tienes que requerir la autorización judicial, para gravar un bien, para venderlo, pero no para comprar. Y él fue con la sentencia que le decía fulano es tutor de tal persona y con esa sentencia compró, porque no había ningún artículo que le impidiese comprar esa vivienda. Y finalmente quiero hacer una referencia a los poderes notariales. Los poderes notariales, peligro. Tuve también un caso en Vila-real de unas personas ancianas que eran, si no analfabetas casi, que vivían, como digo, en Vila-real, eran muy mayores, él estaba muy enfermo, de hecho murió durante el procedimiento y eran de origen andaluz. Entonces tenían en Andalucía, no recuerdo la provincia, tenían una casa que querían vender. Claro, les resultaba terriblemente complicado y gravoso tener que trasladarse allí, no ya a enseñarlo, a hacer las gestiones. Tenían varios hijos y otorgaron poderes generales a una de las hijas. ¿Para qué? Para vender la casa, pero no hicieron constar esto en el poder. Sí, la mujer vendió la casa, sí, estaba autorizada en una cuenta. Y al cabo de unos años, cuando nadie se acordaba de aquel poder, de repente empiezan a haber movimientos en la cuenta que no cuadraban, que no correspondían a gastos que había hecho los titulares de la cuenta, que eran sus padres. Pues cosas que pasan en la vida y generalmente suele ser así, la mujer se divorció, el dinero ajeno es muy goloso
y como no te cuesta esfuerzo ganártelo, ¿verdad? Pues tuvo que celebrar la comunión de su hijo, estaba, como digo, divorciada, el marido no le pasaba la pensión, y la celebró a tutiplén, se fueron ya puestos a Euro Disney y, como digo, con el dinero ajeno. Cuando esto se descubrió, después retrotraer esto y recuperar es muy complicado, por no decir imposible. El tema de los poderes es complicado. No existe actualmente un registro al que tengan acceso los notarios, que son los que escrituran las compras y ventas de las viviendas, de poderes. No existe. Existió en el pasado un registro notarial que tenían ellos interno, no era ni siquiera un registro organizado por el Ministerio de Justicia, de poderes revocados, con lo cual ellos venía una persona con poderes de otra, ellos entraban en esa base de datos que se habían montado ellos, no está como revocado, pues es válido. Pero ese registro fue suprimido por el Tribunal Supremo. Y por último, en el tema de los poderes, quiero también hacer mención al artículo 223 del Código Civil, que nos permite hacer poderes preventivos. Es decir, es una figura poco conocida, pero cuando uno está bien o está en facultades de poder decidir por sí mismo y previendo una futura situación de incapacidad, puede otorgar poderes a favor de una persona cuando ya no esté en condiciones de tomar esa decisión, e inclusive cabe decir, miren, no sé quién quiero que me represente, pero tengo claro que esta persona no quiero que me represente. Pues este artículo, como digo, lo permite. Y dicho esto, pasamos a hablar sobre los... El mando no me quiere. Sí. Ahí, perfecto. Pasamos a hablar de los problemas prácticos que tenemos los jueces a la hora de tratar este tipo de asuntos. El primero de ellos es la excusa absolutoria. No me gusta poner mucho texto, pero creo que en este caso la diferencia es muy visual. Aquí tienen la redacción que tuvo el artículo de la excusa absolutoria, que ahora la explicaré, desde que entró en vigor el Código Penal del año 95 hasta hace 3 años, y la redacción que tiene a partir del 1 de julio del 2015, donde se ha añadido únicamente lo que señaló aquí con negrita y subrayado. Solo se ha añadido esto. La excusa absolutoria es una cláusula penal por la cual los familiares más directos no responden penalmente o no cometen un delito cuando cometen un delito de carácter únicamente económico, sin violencia ni intimidación. Es decir, yo qué sé, Gema, la de blanco, es muy buena persona, pero le gusta mucho Tous. Y aprovechando la comida de Navidad, está en casa de su hermana o de su madre y dice: voy al baño. Y cuando va al baño, ella sabe dónde tiene el joyero su hermana y unos pendientes de la última colección muy bonitos que le gustaban mucho, 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 pero no se los pudo comprar. Levanta el joyero y se los lleva. Se los mete al bolsillo. Como Tous es caro, pues ya esos pendientes, 500 euros tranquilamente. Delito de hurto. En este caso, al ser familiares directos, quedarían sujetos a la responsabilidad civil. Gema debería devolver esos pendientes o debería indemnizar a su hermana por ese importe, pero no cometería ningún delito. Su hoja histórico penal, cuando fuese a opositar o a cualquier cosa que te lo pidan, estaría limpia. ¿Qué pasaba? Pues evidentemente desde estos 20 años, durante estos 20 años en los que ha estado en vigor esta excusa absolutoria en estos términos, situaciones de abuso de personas vulnerables quedaban impunes, porque la hermana de Gema estaba en pleno uso de sus facultades, no estuvo lista, pero ¿y si la hermana de Gema hubiera estado postrada o hubiera tenido un retraso y Gema se hubiera aprovechado y se los hubiera quitado de encima tal como los llevaba? Pues eso quedaba impune. Afortunadamente se añadió esta cláusula. Ya no solamente es una excepción a la excusa absolutoria el hecho de que se cometa con violencia o intimidación, es decir, si el hurto o el robo se cometía poniendo un cuchillo en el cuello, eso sí era delito,
ahora también es delito cuando se cometa con abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Cuál era el motivo por el que el Tribunal Supremo nos justificaba la existencia de la excusa absolutoria? Porque hay varias excusas absolutorias en el Código Penal, hay varias exclusiones de delito cuando se comete un delito. Pues en el caso de esta nos decía que, bueno, pues en virtud del principio de intervención mínima, el principio de intervención mínima en el Código Penal significa que el Código Penal actúa en última instancia, solamente se va a castigar los delitos más graves cometidos contra los derechos más fundamentales. Por lo tanto, las cosas, dijéramos, de menos importancia quedan o en el ámbito civil o en el ámbito administrativo. El Tribunal Supremo también nos ha dicho que la excusa absolutoria intenta no interferir en las relaciones familiares, quiere evitar que los familiares allegados litiguen entre sí por vía penal y intenta proteger a la víctima como unidad institucional que tiene reglas autónomas y funcionamiento propio. Esto estaba muy bien y sí que es cierto que la excusa absolutoria funcionó en un tema ajeno al que estamos hablando, que son las sociedades familiares, estas sociedades en las que todos los hermanos y el padre y la madre son socios, pues cuando las cosas iban mal por otros motivos ajenos a la sociedad, un socio litigaba contra el otro, con otra finalidad contraria a realmente el delito que estaban denunciando. En este caso sí que la excusa absolutoria tenía un sentido, es decir, si el delito es cometido contra la sociedad, vale, pero entre socios no. Y por último quiero hacer referencia a la reforma que he dicho del año 2015 que dio visibilidad a las personas vulnerables en el Código Penal, no solamente es a través de este artículo 268, eso en otro que veremos a continuación, y a través del artículo 226 del Código Penal también. El artículo 226 castiga el abandono de familia. El abandono de familia como tal se entendía únicamente como el impago de las pensiones alimenticias. En el caso de divorcio, pues uno de los padres tiene que pagar al que se queda con la custodia de una pensión alimenticia. Era ese el concepto. Con la reforma del 2015, y hemos tardado 20 años en castigarlo penalmente esto, como tal, se castiga a aquel que, estando obligado por ley, deje de atender, en este caso, a sus ascendientes, también a los descendientes y demás, personas que dependan de él cuando existiera esta obligación y estas personas estuvieran necesitadas. La reforma La reforma del Código Penal del 2015, que como digo fue, desde luego, fue muchas cosas, pero en este tema fue un éxito para la protección de las personas vulnerables en el tema de la administración desleal. El delito de administración desleal, no he copiado la redacción anterior porque es que no tenía nada que ver. Esta redacción es más sencilla y por eso me limito a copiarla si le quieren echar un ojo. Antes de la reforma del 2015, la administración desleal como tal, es decir, lo que pone aquí, quien tenga facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas, por ejemplo, de la autoridad, porque un juez te nombra tutor, y las infrinjan y te excedas en el ejercicio de las mismas y le causes un perjuicio al patrimonio del que estás administrando, esto no era así, no existía. Antes de la reforma del 2015, el artículo 252 no estaban los delitos patrimoniales, estaban los delitos societarios. Solamente se castigaba a aquel administrador de una sociedad anónima, limitada, cooperativa, etcétera, que administrara mal el patrimonio de la sociedad. Este era el único delito de administración desleal que existía en el Código Penal. De manera que antes la víctima solamente podía ser una persona jurídica, la sociedad, nunca una persona física. Con esta nueva redacción, que como digo no tiene nada que ver, no solamente se cambia la ubicación de delito societario a delito patrimonial, que es importante, sino también se incrementa la pena. Antes, la pena que tenía la administración desleal de sociedades hechas por los socios tenía una pena de multa o de prisión de 6 meses a 4 años. Antes estaba en el artículo 295. Ahora ven que tiene dos penalidades, una del 249 y otra del 250. Ahora la pena es de hasta la máxima multa y prisión de 6 meses a 6 años.
El incremento de la pena lo justifica el legislador en la facilidad que tiene el administrador, dijéramos, de meter mano en la caja, o ese deber moral que infringe el que tenía una obligación de administrar en favor de una persona y la incumple y le ocasiona un perjuicio. El hecho de que también ya haya dejado de ser un delito societario y haya pasado a ser un delito de tipo patrimonial hace que antes era necesaria la denuncia para poder comenzar el procedimiento y hoy en día no. Basta con una comunicación a Fiscalía o al juzgado de que existe una sospecha de administración desleal para que se inicie todo el operativo y se inicie la investigación. No es necesario que nadie presente una denuncia formal contra nadie. A ver. Vale, es que antes lo estaba pasando mal. Bueno, y por último quiero hacer, ya estoy terminando, una reflexión acerca de la figura del fiscal en materia asistencial o en materia civil. Normalmente estamos acostumbrados, cuando hablamos del fiscal, y de hecho el 70 o el 80% de sus funciones son de tipo penal. El fiscal acusa, el fiscal no acusa, el fiscal pide prisión, el fiscal pide la libertad. Pero tienen una parte de competencias y todas las fiscalías tienen una sección más reducida que la de penal, pero de civil. Y aquí tienen las funciones y las obligaciones que tienen los fiscales. Ellos tienen, pues como ven ahí, intervenir en defensa de personas menores, incapaces, desvalidas. Habla su estatuto orgánico. El Código Civil dice que la tutela se ejerce bajo la vigilancia del fiscal, quien va a vigilar no solamente la administración del patrimonio del incapaz, sino también el cuidado que se hace a esta persona. Y después existe también la intervención del fiscal en estos dos últimos artículos que pongo, que es en la formación del inventario cuando se le declara la incapacidad y la rendición de cuentas, que es lo que se hace anualmente, en el que, como he dicho antes, pues se descubrió lo del abono del Villarreal. Estas funciones son de obligado cumplimiento para el fiscal. El fiscal, en el caso de que dejara de cumplir alguna de estas funciones, incurriría en responsabilidad de tipo disciplinario incluso. Y me parece muy interesante que existiera, y no sé si existe, después me corrigen si me equivoco, una comunicación directa, fluida e incluso informal entre los centros residenciales o de tercera edad con la Fiscalía Sección Civil. La Fiscalía Sección Civil, o la Fiscalía en general, a diferencia de los jueces, está sometida al principio de jerarquía y dependencia directa. Ellos tienen una estructura jerárquica que empieza en el Fiscal General del Estado, que imparte instrucciones u órdenes, y esas instrucciones son iguales en todo el territorio nacional, ¿vale? De manera que lo que el fiscal pide aquí, lo pide en Logroño o lo pide en Huelva. Eso da una homogeneidad y una uniformidad de criterios, que a diferencia de los jueces, que jamás podríamos estar sometidos a ese sistema, nosotros somos independientes e imparciales. No estamos sujetos a orden ninguna, de manera que el mismo caso se me presenta a mí o se le presenta a mi compañera Marisa y yo puedo dar una respuesta y puede ser que Marisa dé otra. Ustedes vienen a mí con una consulta, yo les digo una cosa, igual Marisa tiene otra visión, pero los fiscales tienen unas instrucciones homogéneas que tienen que cumplir y que acatar. Por lo tanto, consultas que estoy segura que las consultas o las dudas que pudiera tener cualquiera de ustedes es la que podrían tener la mayoría si existiera o si existe, no lo sé, una comunicación directa con ellos, se ahorraría mucho. Yo propongo pues, unas reuniones anuales o una persona que sea una interlocutora con Fiscalía o que incluso que Fiscalía ponga unos parámetros. Por ejemplo, no sé si saben o si ha llegado en alguno de los casos que ustedes han tratado lo que llamamos los parientes buitre. Por ejemplo, esos parientes que nunca jamás van a visitar a su familiar que está ingresado, ¿verdad? ¿A alguno les suena? Y nunca jamás, ah, pero amigo, el meu tío Fadrí, el día que va a faltar. Ese día todos allí llorando, ¿por qué? Porque el tío era Fadrí y tenía un montón de perres. Y no he ido a verle nunca, pero el día que falta, yo voy lo meu. Pues hay Fiscalía, si eso es así, y con ciertas maneras que tienen de probarlo, por eso digo que es interesante la comunicación, ellos instan un expediente de desheredación por maltrato, por haber maltratado psicológicamente a esta persona y haberla abandonado. Por ejemplo,
También tienen como criterio uno de los indicadores que imagino que estarán de acuerdo conmigo, de que algo malo está pasando en el tema de la administración de un tutelado, es cuando un anciano deja de pagar la pensión, de pagar la pensión o de pagar la residencia, perdón. Algo está pasando, una persona que saben que tiene unos ingresos por su pensión de jubilación o de invalidez, que la estaba pagando y que de repente la deja de pagar, algo pasa. Por ejemplo, aquí en estos casos, Fiscalía siempre dice comuníquenlo enseguida. No esperen a 2 meses, 3 meses. Por ejemplo, si existe una comunicación directa y todos actúan de la misma manera, pues es todo más rápido, porque al fin y al cabo quien tiene que actuar en defensa de ese anciano va a ser el fiscal. En estos casos, y con esto ya termino, en el caso del impago de la residencia, caben 2 posibilidades: que esta persona esté incapacitada por sentencia. En este caso, se comunica por escrito a Fiscalía y Fiscalía ya hace lo que tenga que hacer con el tutor. En el caso de que no esté incapacitado y esté en pleno uso de sus facultades, comunicarlo, han de comunicarlo siempre, porque eso es alguien que se ha metido en la cuenta del interno y no tenía permiso, o por lo menos darle un toque de atención si estaba como autorizado. Pero si, como digo, si no estaba incapacitado y está en condiciones de valerse por sí mismo y gobernar su persona y bienes, puede esta persona quitar de autorizado a quien está quitándole el dinero, y si físicamente no puede ir a la sucursal bancaria, cabe que el notario, en este caso sí, otorgue en la propia residencia, y esta persona otorgue poderes a favor del trabajador, del director de la residencia, para que haga esa gestión concreta de ir a la sucursal y quitar a fulanito de tal como autorizado de su cuenta. Y pues ya está. Ya está, muchas gracias. Iba a poner aquí, ahí tiene mi correo por si alguna vez necesitan alguna cosa, cualquier duda.